Ya, buenas tardes. Hoy día lo que vamos a ver va a ser números enteros aplicados a situaciones cotidianas, ¿ya? Entonces, vamos a ir a esa guía que está dentro de la plataforma, que es la número 4, ¿ya? Entonces dice lo siguiente: dado el siguiente cuadro de temperatura en el mundo, dice Santiago sale 15, Barcelona 17, Berlín 8 grados Celsius, Londres 5 grados Celsius, Nueva York dice que es menos 2 grados Celsius, eh, París 12 grados Celsius, Roma 15 grados Celsius y por último Moscú menos 8 grados Celsius. La pregunta dice: ¿Cuál es, ¿cuál fue la diferencia de temperatura entre Barcelona y Berlín? Ya, Barcelona. Cuando hablamos de diferencia, hay un símbolo que es ese, que significa diferencia entre una fase final menos una fase inicial. Y cuando hablamos de diferencia, hablamos de resta. Entonces colocamos eso. Entonces sería entre Barcelona. Barcelona fue 17, ¿cierto? 17 grados Celsius. Y dice que Berlín dice que es 8. Entonces la diferencia de temperatura va a ser ¿de cuánto? De 9 grados Celsius. Así se denota la temperatura en Celsius. ¿Ya? Veamos la letra B. La letra B dice cuánto más alta fue la temperatura en Santiago que en Moscú. Significa, dice Santiago vale 15 y Moscú vale menos 8. Por lo tanto, lo que hacemos también es diferencia. Cuanto más alta, pensamos, más alta, hay una diferencia. Por ejemplo, si Jorge mide 1 metro y Juanito mide 1,50 m, ¿cuánto más alto? Son 50 centímetros. Es lo mismo esto, es diferencia. Entonces colocamos diferencia. Entonces, entre Santiago que Moscú. Santiago fue 15, respetamos el signo menos por ese símbolo, y dice que es Moscú. Moscú es menos 8, entonces colocamos menos 8. Entonces sería 15, menos por menos da más, 8. Y eso igual a 23 grados Celsius. Esa fue la diferencia, o una temperatura mayor que fue en Santiago que en Moscú. ¿Ya? Veamos la C. La C. La C dice, ¿cuánto más baja fue la temperatura en Nueva York que en Londres? Dice, en Nueva York vale menos 2 y en Londres vale 5. Entonces, primero va a Nueva York y después Londres, ¿cierto? Entonces, diferencia, ¿cuánto fue la de Londres? Menos 2. Sí, Nueva York menos 2, menos, respetamos el signo menos, y que Londres sería 5. Entonces sería, recuerden, signos iguales se suman y se conserva el signo. Sería menos 7 grados Celsius. ¿Ya? Veamos el siguiente. ¿En qué ciudades se registraron la misma temperatura? Ya. Eso sería, en la D sería, la misma temperatura sería en Santiago y Roma, porque tuvieron 15 grados Celsius. Ya, veamos el número 2. Dice, da la siguiente temperatura de 5 días de la semana registrada en cierta ciudad del sur de Chile. Responde, ¿qué día se produjo la menor de las temperaturas mínimas? Ya, letra A. Vemos el recuadro, ¿cierto? Tengo en la columna las temperaturas máximas, mínimas, y la horizontal tenemos los días, ¿cierto? Me pregunto, ¿qué día se produjo la menor de las temperaturas mínimas? Entonces vamos a la tercera columna, mínimas, sí, digo, a la tercera fila, que sería 0, 3, menos 1, menos 7, 7. Me pregunta, ¿en qué día fue la menor de las temperaturas mínimas? Sería el día jueves, ¿ya? El día jueves fue la temperatura mínima. Veamos la D, ordena la temperatura de máxima. Dice, ya, ¿cuál fue la mayor de las temperaturas máximas? La mayor. Vamos a la fila de las máximas y vemos la mayor. ¿Cuál fue la mayor? Fue el día viernes, con 15 grados. En la C, ordena las temperaturas mínimas de menor a mayor.
La mínima sería ahí. La mínima sería de menor a mayor, ¿cierto? Menos 7, vendría menos 1, después vendría 0, 3 y 7. Y en la D tenemos ordena las temperaturas máximas de mayor a menor. Vamos a la fila de las máximas y buscamos el mayor hasta el menor. El mayor fue 15, después vendría el 10, después vendría el 8, después el 0 y el menos 3. ¿Ya? Eso sería para la respuesta de la 2. Nos vamos a la 3. Ya, en la 3. En la 3 dice, dada la siguiente temperatura de 5 días a la semana registrada en cierta ciudad del sur de Chile. Es parecida a la 2, por lo tanto voy a... pero en la 3 me dicen, grafica los datos entregados de la tabla. ¿Ya? Ya. Ustedes pueden hacer la A, la B, la C y la D. La E, para graficar, colocamos, por ejemplo, un gráfico, son ejes, son rectas, ¿ya? Ortogonales, que forman un ángulo de 90 grados, ¿ya? Una gráfica. Aquí vamos a colocar siempre el tiempo, entonces serían los días, ¿ya? Tenemos el día lunes, tenemos el día martes, el miércoles, el jueves y el viernes, ¿cierto? Y tenemos la temperatura máxima, y hasta abajo sería hacia abajo, ¿ya? Y aquí irían las temperaturas, grados Celsius. Ya, máxima sería 12, ¿cierto? Busquemos 12, ahí, 12. Mira, el día lunes máxima fue 10, ¿cierto? Entonces marcamos que el día ahí. Y la mínima fue 5. Por acá vamos a colocar la 5. Mitad mejor, ahí. 5, ¿ya? 5. Entonces el día lunes sería lo siguiente. Máxima sería, la vamos a colocar con una barrita, ¿ya? Invisible. Y la mínima la vamos a representar con una barrita en negro, ¿ya? Ya, entonces el día lunes la mínima fue 5 y la máxima sería 10. Vamos al día martes, que son 10 y menos 13. Vale, 10 la máxima y dice que menos 3, ¿cierto? Está por acá el menos 3. Vamos a colocar el menos 3 ahí. Entonces hacia abajo vamos a escribir esa barrita y en negro. Entonces las mínimas están representadas por las barritas que son oscuras y las blancas son las barritas que representan las máximas. Vamos al día miércoles. El día miércoles tiene que es 0, no hay barrita, queda ahí nomás, y menos 4, ¿cierto? Dice menos 4. Entonces la barrita la escribimos hacia abajo hasta menos 4. Y ahí está menos 4, ¿cierto? Ahí, un poquito más abajo. El día jueves, menos 3 y menos 6. Sería entonces, la blanquita sería hasta el S y la negrita sería menos 4, ¿cierto? ¿Sí o no? Y la última dice 12 y 7. La máxima fue 12. Llega hasta ahí la barrita a esa altura. No, es blanca. Perdón. Y 7. Sería por acá 7, ¿cierto? 7. Y sería 7. 7, ¿ya? Entonces sería la respuesta para la 3E, ¿ya? Ustedes ya pueden hacer la A, la 3A, la 3B, la 3C, la 3D, ¿ya? Y eso sería por ahora. Entonces vamos a realizar la 4. La 4 igual, es diferencia también. Dice, resolver las siguientes situaciones. Dice la 4. Dice, ¿cuántos años transcurrieron desde la muerte de Julio César en el año 44 a.C.
hasta la caída del Imperio Romano Occidente, que fue en el año 395 después de Cristo. Entonces, ahí hablamos de diferencia, ¿cierto? Acá colocamos el año final, el año inicial, y entre medio la resta, porque es diferencia, ¿cierto? Sería entonces 395 menos, ¿cierto? El año 44 a.C. se representa con signo menos, entonces quedaría menos 44. Entonces, delta es igual 395, menos por menos da más 44, ¿cierto? Sacamos el paréntesis, multiplicamos los signos, menos por menos da más. Entonces ahora, ¿qué hacemos? Sumamos, ¿ya? Sería entonces 9, 13, 1, 439, ¿ya? Eso fue, ¿cuántos años transcurrieron? 439 años, ¿ya? Veamos la B, esa es la letra A de la 4. La 4 dice, Euclides, un geómetra griego, nació en el año 306 a.C. y murió en el año 283 a.C. ¿Qué edad tenía cuando murió? Recuerden siempre colocar acá el número mayor menos el número menor, ¿ya? Veamos. ¿Cuándo murió? En el 300 a.C., ¿cierto? Sería entonces... No, murió en el año 283 a.C. Cuando hablamos antes de Cristo, hablamos, tiene una connotación negativa, ¿ya? Menos 283. Cuando hablamos después de Cristo, sería un signo más. Cuando hablamos antes de Cristo, hablamos con signo menos. Esa es la diferencia. Ya, menos, por eso, ¿cierto? Paréntesis, sería menos 300. Eso, porque fue antes de Cristo. Dice que nació en el año 306 antes de Cristo. Ya, siempre para calcular la edad de una persona, siempre se coloca primero la fecha de defunción o de muerte menos la fecha de nacimiento. En este caso, tenemos eso, que él murió en el año 283 antes de Cristo y murió en el año 306 antes de Cristo. Nació, murió, nació. Entonces, veamos, que era menos 283, ahí son signos iguales, se multiplican los signos, serían signo más 306. Ahora son signos diferentes, por lo tanto, ¿qué debemos hacer? Se resta. Entonces 306 menos esos, me darían, son 17, 17 más 6 serían 17, ¿cierto? 17 más 6 serían 23 años. Eso es lo que vivió Euclides. Súper joven. Para todo lo que hizo, súper joven. Veamos entonces el siguiente. Ya. Y dice C. Dice la invención de la escritura data del año 3000 a.C. ¿Cuántos años ha transcurrido hasta hoy? Ya. Delta, ¿cierto? Sería... ¿cuántos años ha transcurrido hasta hoy? Ya, la edad final sería... Hoy estamos en 2020, ¿cierto? Menos... Y 3000 a.C. significa que es menos 3000. Menos 3000, ¿cierto? ¿3000? Sí. 3000. Entonces, para eliminar el paréntesis, multiplicamos los signos. Menos por menos da más, ¿cierto? Más 3000. Ya. Y eso me da 5020 años. ¿Sí? Transcurrieron desde que se inventó la escritura. ¿Ya? Veamos los otros problemas. Es casi lo mismo. Ya, entonces se lo dejo para ustedes. Ojalá que los terminen. Les recuerdo que esta semana hay una prueba de números enteros, ya, con potencia, la que vimos anteriormente, la semana anterior, la última semana de mayo, ya. Espero que estudien. Un abrazo fuerte y
fuerza.